Padre Celestial, al comenzar este estudio hoy y mañana, al llevar esta consideración de 1989 a una conclusión, te pedimos que nos ayudes a cerrar las diversas verdades que hemos presentado. Necesitamos tu Espíritu Santo mientras consideramos tu palabra. Te pedimos que nos bendigas con ese don en este momento, que llenes nuestros corazones y mentes con tu Espíritu Santo, que tomes el control de esta presentación y que la guíes y dirijas para que sea presentada de una manera que edifique a tu pueblo. Y te pedimos que prepares nuestros corazones y mentes para escuchar tu voz en este mensaje y que el mensaje tenga un impacto en nosotros para ser más como tú en pensamiento, palabra y obra y para estar preparados con un mensaje que compartir con aquellos con quienes nos encontremos. Te pedimos que derrames la lluvia tardía sobre nosotros y nos hagas vasos aptos para recibirla en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tenía varios otros argumentos que podríamos abordar sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11, 1989, pero como es la palabra de Dios, es infinita. Se puede seguir y seguir, así que estoy decidido a que durante esta mañana y mañana llevaremos 1989 a una conclusión y luego el domingo podremos volver a nuestra consideración de las 2 tablas como están tipificadas en las Escrituras. Estamos en el proceso de hacer eso en el sentido de que 1989 lo estamos identificando como el tiempo del fin para el último movimiento de reforma de la historia sagrada, el movimiento de reforma de los 144,000. Y que no solo 1989 marcó el tiempo del fin para el movimiento de reforma de los 144,000, sino que también es el momento en que terminó la dispersión de William Miller. Y por lo tanto, el hombre del cepillo de barrer aparece en escena y comienza a barrer las costumbres y tradiciones que se han transmitido en el adventismo de generación en generación. Así que hemos estado presentando muchos argumentos sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11. Uno de esos argumentos es que en cada movimiento de reforma vemos el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno es la obra de Cristo al producir 2 clases de adoradores basándose en la introducción de un mensaje de prueba de 3 pasos. En el tercer paso, la puerta se cierra. El primer mensaje, la característica del primer mensaje es que es fortalecido cuando un símbolo divino desciende. Y en esta historia veremos 2 purificaciones del templo. Estamos haciendo una revisión en este momento. 2 purificaciones del templo como punto de referencia para que puedan seguir mi lógica. En el movimiento de reforma millerita, el poderoso ángel de Apocalipsis 10 descendió el 11 de agosto de 1840 y fortaleció el mensaje del primer ángel, que había estado recorriendo la historia desde el tiempo del fin en 1798. Una vez que el mensaje fue fortalecido por la confirmación del principio del día de la tierra, los protestantes fueron puestos a prueba por ese mensaje. Y para junio de 1842, ellos habían cerrado su puerta al mensaje, y ahora esta es la primera purificación del templo en esa historia. Y en esta historia vemos el fortalecimiento del clamor de medianoche. Y aquí, además, fortaleciendo así este mensaje que atraviesa la historia, el mensaje del segundo ángel. Y concluye cuando la puerta se cierra aquí, el 22 de octubre de 1844. Esta es la segunda purificación del templo en esta historia, así que hay 2 purificaciones del templo en cada una de estas historias. Quiero dejar eso registrado. Luego quiero agregar que hay una cita. ¿Te das cuenta de cuántas notas tenemos ahora? Son más de 500 páginas, ¿de acuerdo? Así que hay... Si puedes recordar todas las referencias, eres increíble. Pero hubo una cita que hemos usado más de una vez al principio, antes de llegar a 1989, cuando estábamos tratando con las líneas de reforma. Dice, los mensajes del primer y segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo y deben ser...
Y el mensaje del primer y segundo ángel sigue siendo verdad para este tiempo y debe correr en paralelo con lo que sigue. Así que, una vez más, si marcamos esta historia aquí como la de los mileritas y vemos los mensajes del primer y segundo ángel, deben correr en paralelo. Los mileritas, siendo el comienzo del adventismo, deben correr en paralelo con el final del adventismo. Y está basado en este principio. Lo que hizo descender al ángel poderoso en 1840 fue la restricción del Islam. La restricción del Islam aquí, el 11 de septiembre de 2001, es un paralelo de esta historia. Y el mensaje del primer y segundo ángel sigue siendo verdad para este tiempo y debe correr en paralelo con lo que sigue. Lo que sigue es nuestra historia con la restricción del Islam en 1840. El ángel poderoso de Apocalipsis 10 desciende con la restricción del Islam. En 2001, el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende. Comienza el proceso de prueba del adventismo, la primera purificación del templo del adventismo. Y aquí lo que marca el cierre de la puerta en la historia millerita fue la acción de las iglesias protestantes de los Estados Unidos al cerrar su puerta al mensaje de los milleritas. Y esta señal aquí, una vez más, son los protestantes de los Estados Unidos cuando aprueban la ley dominical. La puerta se cierra aquí para la primera purificación del templo de los adventistas. Ahora, la segunda purificación del templo va a tener lugar con los obreros de la 11ª hora. Esta señal fue la apertura del juicio. Esta señal es el cierre del juicio cuando concluye la segunda purificación del templo. Bien, con eso en mente, vayan a sus apuntes. Hace un par de presentaciones dentro de la última semana hicimos un énfasis sobre estos Lucas 21 en relación con el sellamiento del pueblo de Dios. Ven Lucas 21, 25 y 26 en sus apuntes. Dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones confundidas. En la historia millerita, allá en 1833, tienes la caída de las estrellas. El día oscuro precedió a esto. Pero estas señales en Lucas 21-25 son las señales que dan inicio a la historia millerita. Señalamos que la angustia de las naciones en esta historia fue en 1838. La angustia de las naciones fue el Islam, las actividades del Islam, Egipto, atacando a Turquía, lo que llevó a que las 4 potencias europeas intervinieran en esa situación y pusieran fin a la profecía de tiempo de 391 años y 15 días de la sexta trompeta que se encuentra en Apocalipsis 9, 14, 15. Así que en esta historia, en R en relación con Lucas 21, vayan a Lucas 21. En Lucas 21, versículo 7, los discípulos le han preguntado a Cristo, ¿cuáles son las señales de la destrucción del templo, la segunda venida? Ellos dicen en el versículo 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Así que Jesús comienza a responder su pregunta en detalle. Si sigues leyendo en Lucas 21, es una respuesta muy detallada de Cristo en orden cronológico. Y mientras él continúa con su respuesta, en el versículo 27 dice, después de haber expuesto las señales, dice, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid la vista y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que las señales para los milleritas, las señales en el sol, la luna y las estrellas, y la angustia de las naciones, Jesús está diciendo que cuando vean estas señales, su redención está cerca. Y que en el versículo 27, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y luego, en el versículo 32, en relación con eso, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. En la historia millerita,
¿Pasó esta generación antes de que Jesús viniera en las nubes? No, porque Él vino en las nubes el 22 de octubre de 1844. Vayan al libro de Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Cuándo fue que Cristo entró a recibir el reino? El 22 de octubre. El 22 de octubre de 1844. Esto es Cristo entrando en el lugar santísimo para el juicio investigador el 22 de octubre de 1844. Y cuando lo hizo, vino con las nubes. Así que si miran la segunda referencia en sus apuntes, Testimonios para los Ministros, página 445, leímos esto hace solo unos días. Dice, el sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que fue mostrado. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que fue mostrado a Ezequiel en visión. Ella está diciendo que el sellamiento de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7 es el mismo sellamiento que se encuentra en Ezequiel 9, pero ella añade, Juan también había sido testigo de esta revelación tan sorprendente. Él vio los mares y las olas rugiendo, y el corazón de los hombres desfalleciendo por el temor. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que él vio? Bueno, él vio Lucas 21:25 que dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Así que Juan nos está diciendo, y Elena White nos está diciendo, que el sellamiento de los 144,000 por parte de Juan y Ezequiel es también el punto de referencia de Lucas 21, ¿de acuerdo? Hubo un proceso de sellamiento que estaba ocurriendo en la historia de los mileritas. Esas personas, esas aproximadamente 50 personas que entraron por fe al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844, están tipificando el sellamiento de los 144,000. Así que Lucas 21 se cumplió en la historia milerita, pero los profetas hablan más sobre el fin del mundo que sobre cualquier otro tiempo. Por lo tanto, Lucas 21 se va a cumplir para nosotros. Y ves a Elena White identificando que Lucas 21 es un componente del sellamiento de los 144,000. Así que sabes que Lucas 21 está al final del mundo. Así que si todavía estás en Lucas 21, mientras Cristo está dando la respuesta a los discípulos, les da una parábola en el versículo 29. Él va a repetir y ampliar su respuesta y va a usar una parábola para expandir lo que está diciendo. Y dice en el versículo 29, y les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, vosotros veis y sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, en este estudio de adoración, ya hemos estudiado bastante a fondo qué es lo que hace que los árboles broten y qué es eso. La luz de la lluvia. La luz de la lluvia. ¿Y cuándo están brotando estos árboles? En primavera. En la primavera. Porque cuando los ves brotar, eso te indica que el verano está cerca. No están brotando en verano, te está diciendo que el verano se acerca. ¿Y qué sucede en el verano según la Biblia? Fruta. La cosecha. ¿Y cuándo es la cosecha según la Biblia? El fin del mundo. El fin del mundo. Así que cuando ves los árboles brotar, sabes que estás en el fin del mundo. De hecho, esta parábola está diciendo que si estás viviendo cuando los árboles brotan, estás viviendo en la última generación. Esta generación no pasará hasta que todo se cumpla. Y la hermana White comenta sobre esto en El conflicto de los siglos, página 308. Ella dice, Cristo ha mandado a su pueblo velar por las señales de su advenimiento.
Y eso es lo que los discípulos le habían preguntado a Cristo en Lucas 21. ¿Cuáles son las señales? Cristo había mandado a su pueblo velar por las señales de su advenimiento y regocijarse al contemplar las señales de la venida de su Rey. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, entonces mirad hacia arriba y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Él señaló a sus seguidores los árboles que brotan en primavera y dijo, cuando ya brotan, vosotros mismos sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que el reino de Dios está cerca. Así que hay una señal que marca el cumplimiento de Lucas 21, y esa señal es la lluvia tardía. Son los árboles que brotan en primavera. Y las personas que estén vivas cuando esta señal ocurra serán la generación final en el planeta Tierra. Esta generación no pasará y se nos exige reconocer la lluvia tardía, pero la mayoría de nosotros en el adventismo no la reconoceremos. Tenemos ese ejemplo de 1888. ¿Creen que aquellos hombres que rechazaron el mensaje de Jones y Wagner en 1888 pensaban que estaban rechazando el mensaje de la lluvia tardía? No. Ellen White les había estado diciendo, es el mensaje de la lluvia tardía. Aún así, no podían verlo. ¿De acuerdo? Si realmente hubieran entendido que ese era el mensaje de la lluvia tardía, ¿lo habrían rechazado? No. ¿Quién aquí sabe? ¿Es el mejor que sabe? Bien, ¿quién sabe? Así que 1888 es historia sagrada del adventismo, es historia sagrada. 1888 está prefigurando el fin del mundo, cuando una vez más el mensaje de la lluvia tardía va a llegar y los hombres, la mayoría del adventismo, no lo van a reconocer. Esto es solo un detalle más en esta serie de adoración, que se nos exige reconocer la lluvia tardía. Esta es solo una de esas citas que leímos antes, del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 984. No debemos esperar la lluvia tardía. Está viniendo sobre todos los que reconozcan y aprovechen los rocíos y lluvias de gracia que caen sobre nosotros. Está viniendo sobre todos los que la reconozcan. Cuando recogemos los fragmentos de luz, cuando apreciamos las seguras misericordias de Dios, quien se deleita en que confiemos en Él, entonces cada promesa se cumplirá. Porque así como la tierra produce su brote, y como el huerto hace brotar lo que en él se siembra, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Cuándo será toda la tierra llena de la gloria de Dios? Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, cuando este ángel desciende. Y este ángel desciende nada menos que la persona de Jesucristo, cuando el islamismo es restringido como lo fue en la historia de los mileritas. Y esto marca el comienzo de la primera purificación del templo. Esto marca el comienzo de la lluvia tardía. Y solo aquellos que reconocen esto tienen la posibilidad de navegar con seguridad a través de este proceso de prueba, donde reciben el sello de Dios al final de esta historia. Así que hemos estado tratando con los últimos 6 versículos de Daniel 11. Veamos cómo vamos a abordar este tema. Y hemos estado dedicando tiempo al versículo 40, le hemos dedicado bastante tiempo. Pero el versículo 40 comienza en 1798. ¿Y cuándo concluye el versículo 40? 1917. Versículo 4, dominical. En la ley dominical, bien, esto es el versículo 40. Daniel 11, 40. ¿Qué más es esto? Apocalipsis 11, Apocalipsis 13, 11 e Isaías 23 es el versículo 40, ¿de acuerdo? Este es el versículo 41 y luego tenemos los versículos 42 y 43. Y es cuando la herida mortal es sanada, cuando Egipto es conquistado. Los versículos... ¿Cómo quiero ilustrar esto? Y luego aquí abajo voy a poner los versículos 42 y 43 aquí para representar cuando el rey del norte conquista Egipto en Daniel 11. Podríamos poner otras escrituras allí. Pero esto voy a poner los versículos 44 hasta el 12:1, porque en Daniel 11:44 tienes el mensaje.
Las noticias del oriente y del norte lo inquietarán, y saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Pero él iba a plantar las tiendas de su palacio entre los mares y el glorioso monte santo en el versículo 45, y llegará a su fin sin que nadie le ayude. Y luego en Daniel 12:1 dice, y en aquel tiempo, en esta historia de los versículos 44 hasta Daniel 12:1, Miguel se levanta y se cierra la gracia para la humanidad. Así que en esta historia, esta es la historia del versículo 40. Así que en esta historia tan importante y significativa, el 11 de septiembre, justo antes de la ley dominical, tenemos al ángel muy poderoso que desciende. Esto es, ¿puedes leer esto? Tú, o sea, ¿puedes seguir la lógica de esto? Puedes seguirlo cuando lo estoy poniendo ahí, pero cuando vuelva a ello 10 segundos después, ¿lo vas a recordar? Ajá. Bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, entre otras cosas importantes y relevantes para este estudio, es que en el año 1840, el ángel poderoso, que representa un mensajero celestial con gran autoridad, descendió a la tierra. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Sí. Y esto realmente da poder a un mensaje que de verdad va a probar a quién, ¿no? A los protestantes. A los protestantes. ¿Y cuántas pruebas hay en esto? Para ver cuántas purificaciones del templo va a haber en esta historia. Va a haber 2. Así que aquí es el final del proceso de prueba para los protestantes. ¿Cuándo se marca eso? 1842. 1842. Y luego en 1843 y 1844, ¿qué tienes? La ley expiatoria, también conocida como la ley de expiación. Tienes el clamor de medianoche. Bien, el clamor de medianoche, la razón por la que mencioné 1843 y 1844, es que la primera decepción de 1843 fue una contribución intencionada al clamor de medianoche de 1844. Ajá. La primera decepción, en la decepción de 1843, en realidad ocurrió en 1844, ¿verdad? Cuando tomas en cuenta el cómputo de Cartwright. Así que el versículo 43 y 40, o sea, 1843 y 1844, están conectados en ese sentido. Y entonces aquí, en esta historia tan importante y significativa, en los años 1843 y 1844, tienes el clamor de medianoche que de manera muy significativa concluye con el cierre de la puerta el 22 de octubre de 1844. Así que tienes en esta historia en particular la segunda purificación del templo, y aquí en este relato se logra la que es considerada la primera purificación del templo. ¿Me sigues? Ajá, ¿sí? ¿Me sigues? Sí. Entonces, lo que estoy diciendo es la historia millerita. Pues bien, 1840 es el versículo 40. ¿Verdad? Sí. Y el proceso de prueba continúa hasta 1842. En 1842 es, históricamente hablando, cuando comienza el segundo proceso de prueba. ¿De acuerdo? Y 1843 y 1844. Esos son los versículos 44 hasta el 12:1. ¿Me sigues? Sí. Entonces, lo que digo es que Daniel 11:40-45 es paralelo a la historia de los milleritas de 1840 a 1844. ¿De acuerdo? Y eso se puede ilustrar mejor. Creo que yo lo he hecho mejor y he visto a otros hombres hacerlo mejor, pero quiero que veas que la historia millerita está estructurada sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11. Tienes una expresión un poco vaga. Mira, te perdí. ¿Quieres hacer una pregunta? No, solo estoy mirando. Está bien. Las miradas vagas están bien. Pero si podemos ayudar a eliminar esa vaguedad, lo haremos. Pero la historia millerita aquí es nuestra historia y ya hemos repasado en detalle los últimos 6 versículos de Daniel 11 para mostrar lo que representan en nuestra historia. En el versículo 41, la ley dominical purifica a la iglesia adventista. Y luego aquellos que tienen el sello de Dios van a llevar el mensaje final de advertencia a los obreros de la 11ª hora, lo cual llega a su conclusión allí, en el decreto de muerte y en la ley dominical.
Así que veamos algunos otros factores aquí en la historia millerita. La historia millerita, nuestra historia, todas las líneas de reforma en cierto sentido, son la historia de dos mensajes, el primer y el segundo mensaje angélico. Bien, ya hemos pasado mucho tiempo en esto. El primer mensaje es Elías. El segundo es Eliseo. El primer mensaje es Juan el Bautista, el segundo es Cristo. Debería ser Eliseo. Cristo. El primer mensaje es Miller. El segundo es Cristo, en esa historia refiriéndose a Jesús como el Mesías prometido. En Ezequiel 37, el primer mensaje que se menciona produce el cuerpo, es decir, forma la estructura física, mientras que el segundo mensaje da vida al cuerpo, infundiendo espíritu y aliento, si es que esa es una forma de describirlo de manera sencilla. Pero en esta historia aquí, en la que estamos enfocándonos ahora, hay en el primer mensaje en Ezequiel 37, cuando Ezequiel da ese mensaje, hay un sonido, una voz, un sonido. ¿Y qué causa ese sonido? Sacudimiento. Un sacudimiento. ¿De acuerdo? Así que notamos el sacudimiento, pero aún no hay vida. Hay un sacudimiento en el primer mensaje, produce un cuerpo de creyentes. Así es. Y esto se pone serio. Esto es una de las cosas más serias sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11. Recuerden, el mensaje de Juan era el mensaje que identificaba los eventos conectados con el cierre de la gracia. Sí. Él les dijo a los judíos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera era el año 70 de Cristo, el 34-70 de Cristo, el cierre de su tiempo de gracia. El mensaje de Miller, como leemos en El conflicto de los siglos, era dar a conocer a su generación los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia. Así que nuestro primer mensaje, el que une al cuerpo, son los eventos relacionados con el cierre del tiempo de gracia, a lo que la hermana White se refiere como una verdad que multitudes dentro del adventismo no comprenden. Pero en más de un lugar y en Primeros Escritos, página 259, que ya hemos revisado en esta serie, se nos dice que aquellos que no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista no podían beneficiarse de las enseñanzas de Jesús. Y en el siguiente párrafo ella dice, aquellos que rechazaron el primer mensaje, el mensaje de Miller, no podían beneficiarse del segundo mensaje, el mensaje de Cristo. Así que cuando se trata de los últimos 6 versículos de Daniel 11, que unen a este grupo de creyentes y provocan un zarandeo, si no puedes aceptar los últimos 6 versículos de Daniel 11, de ninguna manera vas a ver la llegada de la lluvia tardía, el brote de los árboles el 11 de septiembre. Así que este mensaje aquí tiene consecuencias eternas y profundas. Tienes que reconocer este mensaje para poder participar plenamente en este mensaje. El zarandeo en esta historia es parte fundamental del relato. Pasamos tiempo en eso. Y te mostraré te daré una historia de uno de los argumentos. Hemos mencionado que el argumento principal en los últimos 6 versículos de Daniel 11 que los opositores presentaron fue la tierra gloriosa. Bien, entonces eso, sabes, el Instituto Heartland estaba capacitando personas, probablemente todavía lo hace, a los pastores adventistas del séptimo día. Y en su proceso de capacitación encontraban iglesias simpatizantes con Heartland a las que podían enviar a estos estudiantes para que practicaran predicar en sábado. Y les daban, la tarea de predicación era ir y enseñar por qué la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, la razón por la que hacían eso no era para enseñarles cómo predicar un sermón. Era para oponerse al mensaje de que la tierra gloriosa es Estados Unidos de América. Así que han estado luchando contra este mensaje durante muchos, muchos años. Y así la tierra gloriosa entre estas verdades ha sido una que realmente ha sido muy atacada. Y en respuesta a toda esta agitación, este zarandeo en torno a este primer mensaje,
el Señor guió a los estudiantes de la profecía a reconocer algo con lo que ya hemos tratado aquí varias veces, aunque aún no lo hemos nombrado, y se llama la triple aplicación de la profecía. Quizás ese no sea el mejor nombre para darle, pero lo que significa es que algunas profecías están marcadas para cumplirse 3 veces y contienen en sí mismas la regla interna de que por el testimonio de 2 una cosa queda establecida. Así que la primera vez que se cumple la profecía, combinada con la segunda vez que se cumple, establece cuáles serán las características del tercer y último cumplimiento. Y una de las principales razones por las que se reconoció este principio en la palabra de Dios es por el debate sobre la tierra gloriosa. Porque, como hemos tomado tiempo para tratar aquí, cuando la Roma pagana tomó el control supremo del mundo, primero tuvo que superar 3 obstáculos geográficos. Y cuando el papado tomó el control supremo del mundo, también tuvo que superar primero 3 obstáculos geográficos. Así que se reconoció que la Roma pagana combinada con la Roma papal es una ilustración de la Roma moderna. Por lo tanto, cuando llegas al Rey del Sur, versículo 40, la tierra gloriosa, versículo 41, y Egipto, versículos 42 y 43, ahí están los 3 obstáculos para la Roma moderna. Pero, basándonos en una triple aplicación de la profecía, ¿qué tienen que ser esos 3 obstáculos? Áreas geográficas. Tienen que ser áreas geográficas. No pueden ser entidades espirituales. Para la Roma pagana en Daniel 8, 9 y 11, 16 y 17 es ese Siria, Egipto e Israel. Para la Roma papal fueron los cérulos, los ostrogodos y los vándalos. Para la Roma moderna es la Unión Soviética, los Estados Unidos y el mundo entero. Y decir que es la Unión Soviética y la Iglesia Adventista del Séptimo Día y luego alguna otra entidad que tienes que inventar porque acabas de destruir toda la lógica que hay en los versículos, es romper una triple aplicación de la profecía. Déjame darte otro ejemplo de una triple aplicación de la profecía. Este es el ejemplo sencillo. En este libro, yo debería haber dejado este libro aquí. En este libro sobre la historia millerita, él señala, aunque no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero él señala que después del 22 de octubre de 1844, los adventistas milleritas que iban a mantenerse en el camino, que eran muy pocos, llegaron a reconocer quiénes eran en la historia sagrada, ¿de acuerdo? Ellos habían estado siguiendo un mensaje y un movimiento, pero después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, se sumergen de nuevo en la Biblia para ver qué sucedió, para entender qué era el santuario, para ver qué ocurrió en la experiencia de los milleritas. Y comienzan a ver que ellos son el Israel moderno y empiezan a ver al Israel moderno ilustrado en varios pasajes de la Biblia. Y el primero, él registra que la primera ilustración bíblica que los adventistas milleritas después del chasco reconocieron de sí mismos, fue que ellos eran ¿quién? Elías. Elías. Bien, lo primero que se reconoció es que ellos eran Elías. Y hay 3 Elías. Está el primer Elías. Elías es una triple aplicación de la profecía. Está el segundo Elías, que es conocido como Juan el Bautista. Cristo nos dijo esto. Y luego está Elías al final del mundo. Vamos a poner simplemente a los 144,000. Las características del primer Elías, combinadas con las características del segundo Elías, identificarán las características del tercer Elías. El primer Elías tuvo que enfrentarse a un enemigo triple: Acab, Jezabel y los profetas de Baal. Ahora, Acab, ese es simplemente un poder civil, ¿verdad? Ajá. Jezabel, Iglesia. iglesia. Hagamos esto más fácil. Estado. Y este es el poder que engaña, el poder engañoso. Bey. Muy bien. Y por supuesto, como siempre, con Acab también vemos el número 10, tan importante
Con Juan, él también tuvo que enfrentarse a un poder triple, es decir, a tres fuerzas distintas y poderosas. Herodes, quien representa una vez más la figura del Estado y la autoridad política. Herodías, que simboliza la dimensión religiosa. DS, es decir, la iglesia. Y finalmente Salomé, la hija, quien completa este trío de poder con su influencia personal y su papel en la historia. Bien, así que hablemos un poco de esto. Acab y Jezabel debían estar casados. Es una relación ilícita. Es fornicación. Herodes debía casarse con la esposa de su hermano Herodías. Así que en ambos casos una relación ilícita. Los profetas de Baal, en la historia de Elías, hicieron la danza del engaño. ¿Qué hace Salomé? Baila. Ella hace la danza del engaño. Así que Salomé, los profetas de Baal, ellos son el poder engañoso. Pero aquí también vemos que Salomé es la hija de Herodías. Así que Salomé, la hija de Herodías, está señalando hacia el protestantismo apóstata, que es la hija del papado, porque al final del mundo, los 144,000 tendrán que enfrentarse a las Naciones Unidas, el poder civil mundial único que está compuesto por 10 reyes. Tendrán que lidiar además con el papado, la iglesia impura. La iglesia impura que por supuesto entra en una relación ilegal al final del mundo. ¿Dónde entran en esa relación ilícita? Dame tres escrituras sobre su relación ilícita. Daniel 11:42. Daniel 11, 42 y 43. Egipto es conquistado. Las Naciones Unidas son conquistadas por el papado. Las Naciones Unidas son Egipto, es todo el mundo. Esa es una. ¿Dónde hay otra? Apocalipsis 13, 14, 15. Estados Unidos ordena al mundo que erija una imagen de la bestia. La única definición de la imagen de la bestia es una combinación de iglesia y Estado, con la iglesia controlando la relación. Así que esto también es Apocalipsis 13, 14, 15. Una más. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 17. 17, 17. Los 10 reyes acuerdan entregar su reino a la bestia, el papado. Bien, esta es la relación ilícita. ¿Y quién engaña al mundo para que acepte esta relación ilícita? Apocalipsis 13:13. Apocalipsis 13, 13, Estados Unidos. ¿Verdad? Estados Unidos es Salomé. Es la hija. Es el protestantismo apóstata. Es la hija del papado. Entonces, esas son dos aplicaciones triples de la profecía. La Roma pagana tuvo que conquistar 3 áreas geográficas para gobernar el mundo de manera suprema. La Roma papal tuvo que conquistar 3 áreas geográficas para gobernar el mundo de manera suprema. Por lo tanto, la Roma moderna tiene que conquistar 3 áreas geográficas. Por lo tanto, la tierra gloriosa, sin importar cómo la definas, tiene que ser un área geográfica. No es una iglesia. ¿Y por qué razón? Si Daniel hubiera querido decir que la tierra gloriosa era la iglesia del séptimo día, ¿por qué simplemente no lo puso? Monte Santo y Glorioso, como lo hizo en el versículo 45, solo 4 versículos después, cuando la Biblia deja claro que el Monte Santo y Glorioso es la iglesia de Dios al final del mundo. ¿Por qué no usó simplemente Monte Santo y Glorioso en el versículo 41? Porque está enseñando que es una tierra, no es la iglesia. Y eso está en armonía con una triple aplicación de la profecía. Así que hay varias aplicaciones triples de la profecía, pero ahora te hemos dado 2. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos establecido. Ahora fíjense en esta historia. Y los preparamos para este pensamiento ayer, pero no pensaron que les iba a hacer tantas preguntas. ¿Qué hace la Roma pagana por la Roma papal? ¿Perdón? Bien. Ella, L. Le da 3 cosas: poder, trono y gran autoridad, y le quita 3 cosas, los 3 cuernos. Bien, eso lo tratamos ayer. ¿Cuándo le dio su poder al papado? ¿Quién está asociado con el poder? Clodoveo. ¿Cuándo fue bautizado Clodoveo? 496.
es el poder. Cuando se dio su asiento, 3.30. ¿Cuándo le dio su gran autoridad, esa autoridad civil? 5.33. ¿Por qué Justiniano le entregó su autoridad civil al papado? ¿Para resolver una crisis religiosa? ¿Qué más? ¿Qué estaba pasando con el reino de Justiniano en el 533? Se está desmoronando. ¿Cuándo empezó a desmoronarse? Más o menos. ¿Cuándo empezó a desmoronarse? 321. En el 321, justo aquí, Constantino promulgó la primera ley dominical. Y la regla es que la apostasía nacional es seguida por la ruina nacional. Entonces, ¿dónde comienza la ruina nacional? Justo aquí, en el 330. ¿Qué sucede técnicamente en el 330? El Imperio Romano se divide en dos, entre Oriente y Occidente. ¿Y luego qué pasa? Las trompetas comienzan a sonar. Para el año 476, la parte occidental de Roma se desintegra en 10 reinos. Nunca volverás a ver un italiano que se siente en el trono de Roma después del 476. Está controlada por potencias extranjeras. Entonces, cuando llegas al 533, ¿qué está pasando con Justiniano? Justiniano es el emperador en Oriente. ¿Qué está pasando? Su reino se está desmoronando. Y hay una controversia religiosa en curso. Una parte de esa controversia es ¿cuál es la iglesia preeminente? ¿Es la iglesia de Constantinopla donde vive Justiniano? ¿O es la iglesia de Roma donde vive el Papa? Y en su decreto decide identificar al Papa de Roma como la cabeza de las iglesias y el corrector de los herejes. ¿Correcto? ¿Todo esto es cierto? Entonces, ¿por qué implementó ese decreto? ¿Por qué pregunto eso? ¿Cuál es el propósito de que yo enfatice todo esto? Porque esta historia aquí, la historia de la Roma pagana y su labor para colocar al papado en el trono de la tierra, está ilustrando la obra ¿de quién? De los Estados Unidos. Y en Apocalipsis, esto es Apocalipsis 17, al final del mundo, la autoridad civil, los 10 reyes, aquí mismo acuerdan dar su reino al papado, tal como se le dio al papado allá en el año 533. Así que si podemos entender por qué la Roma pagana le dio su autoridad al papado en el año 533, entonces sabremos por qué. Las Naciones Unidas van a estar de acuerdo en darle su poder civil al papado al final del mundo, en Apocalipsis 17. Entonces, ¿qué identificamos? ¿Qué dijimos? Había una controversia religiosa ocurriendo en el mundo, en el reino. Para Justiniano, él tenía una controversia religiosa en su reino, pero al final del mundo, esto es a nivel mundial. Hay una controversia religiosa mundial que está ardiendo al final de los tiempos. ¿Cuál es esa? Es el Islam. El Islam. ¿Pero qué le está pasando al mundo? Se está desmoronando. Tienes que recordar, a veces pensamos que estos globalistas realmente van a lograr implementar un gobierno mundial único. Eso es, ya sabes, no sé qué pensamos. Pero lo que dice la Biblia es que Jesús ilustra el fin desde el principio. Y el comienzo de la Babilonia moderna se ilustra en Babel. Y mientras intentaban construir su gobierno mundial, su torre hasta el cielo, el Señor desciende y confunde su obra y nunca terminan el trabajo. A veces pensamos que estos globalistas al final del mundo, aunque podamos ver todas las cosas, todos los hilos que mueven, pensamos que tal vez lo van a lograr. No lo van a lograr. Comienza a desmoronarse. En el 11 de septiembre, cuando el viento del este hunde los barcos de Tarsis. Ya está desmoronándose mientras hablamos.
Están intentando construir esa torre, pero se está viniendo abajo. Así que aquí, al final del mundo, en Apocalipsis 17:17, el mundo estará desmoronándose. Habrá una crisis religiosa. Pero ¿por qué se desmoronaba el mundo de Justiniano? ¿Por qué se estaba desmoronando? No por el Islam. Buen intento. Por los poderes de las trompetas. Es mejor decir los poderes de las trompetas. En esta historia es el poder de la trompeta. ¿Pero es el Islam un poder de trompeta? Sí, esta séptima trompeta. Así que son historias paralelas. Son historias paralelas. Bien, entonces, en esta historia, y una vez que ves eso, la razón por la que... ¿Quién es este, por cierto? Este es el dragón, ¿no es así? Reyes, gobernadores y gobernantes se han puesto sobre sí mismos la marca del anticristo y son representados como el dragón que va y hace guerra contra los santos. ¿Quién es el papado? Estados Unidos, falso profeta. Así que en esta historia aquí arriba y en esta historia aquí tenemos un hecho muy importante sobre esta historia aquí. Pero solo ves este hecho si ves una triple aplicación de la profecía. Y solo ves una triple aplicación de la profecía si tienes que luchar la batalla de la tierra gloriosa, si tienes que enfrentarte a todo el adventismo diciendo lo que estás enseñando es herejía. La tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día. Por supuesto, la respuesta fácil a eso es, está bien. Si estás diciendo que el Papa de Roma conquista la iglesia adventista del séptimo día en Daniel 11, versículo 41, tal vez puedas darme otra escritura donde esto ocurra, porque la Biblia dice, por el testimonio de dos se establece una cosa. Es una tontería llamar tierra gloriosa a la iglesia adventista del séptimo día. Amén. La palabra gloriosa significa en el sentido de prominencia. Sí. La iglesia adventista del séptimo día no es la iglesia más prominente del mundo. ¿Alguna vez has visto al Dalai Lama en la portada de la revista Newsweek? ¿Y al Papa de Roma? ¿Y al líder de la iglesia ortodoxa en Europa? La respuesta a todas esas es sí. ¿Alguna vez has visto al presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la portada de Newsweek o de la revista Time? De ninguna manera. No es la iglesia más prominente. De hecho, la iglesia de un candidato presidencial está recibiendo más atención que la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué iglesia es esa? Mormones. Mormones. Los mormones están más presentes en el mundo en este momento, en términos de tiempo en pantalla, que la iglesia adventista del séptimo día. Y la palabra gloriosa significa en el sentido de prominencia, ¿de acuerdo? Así que, debido a esa batalla, el Señor orquestó un zarandeo que se desató, que nos obligó a ver una triple aplicación de la profecía. Y con una triple aplicación de la profecía, todo tipo de luces comenzaron a encenderse. Por ejemplo, cuando Acab, después de ver que el fuego desciende del cielo y consume ese altar, corre de regreso a Jezabel, que no está en la escena, y le dice, no lo vas a creer, Jezabel, pero el Dios de Elías es el Dios verdadero. ¿Y qué dijo Jezabel? Él pensó que ella se iba a convertir. Que le corten cabeza. Que le corten la cabeza para mañana. Bien. Va a matarlo. No me importa, no me importa. ¿De acuerdo? ¿Acaso Acab esperaba que ella dijera eso? No. Él fue engañado. El poder civil, el poder del Estado, es engañado por el papado respecto a sus verdaderas intenciones. ¿Y cuáles son las intenciones del papado? Matar. Matar al pueblo de Dios. Sí. Matar a Elías. Por el testimonio de dos, una cosa queda establecida. Aquí está Herodes, celebrando a lo grande. Está bebiendo su vino y entonces Salomé aparece en escena y hace este baile seductor y maravilloso. Y en su estado de necedad, él dice, te daré hasta la mitad de mi reino por ese baile tan maravilloso. Y lo dice delante de todos los otros, líderes que están allí, así que tiene que cumplir su palabra. ¿Acaso pensó que ella iba a decir, lo que quiero por ese baile es la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja? Esta es la misma historia. Herodes es engañado respecto a la intención de Herodías de matar a Juan, de la misma manera que Acab es engañado respecto a la intención de Jezabel de matar a Elías.
Por lo tanto, las Naciones Unidas van a ser engañadas respecto a la idea de que el papado tiene la intención de asesinar a los cristianos fieles que guardan el sábado. Pero aún así va a aceptar entrar en esta relación porque está bajo engaño. Y puedes ver este engaño a lo largo de la historia mundial. Hemos usado esta historia más de una vez, pero es una historia perfecta. Cuando capturaron a Saddam Hussein en Irak, en su pequeño escondite, se generó un debate mundial. ¿Deberíamos juzgar a Saddam Hussein en Irak o deberíamos dejar que los estadounidenses que lo capturaron lo juzguen? Porque si lo juzgas en Irak y en Estados Unidos, lo ejecutarán, porque tanto Estados Unidos como Irak creen en la pena de muerte. Pero supuestamente las Naciones Unidas no creen en la pena de muerte, ¿de acuerdo? Así que hubo una discusión que tuvo lugar justo después de que capturaron a Saddam Hussein. Tienes que haber oído hablar de eso, pero si quieres investigarlo, se discutió mucho. ¿Debería Saddam Hussein ser juzgado por los estadounidenses o por Irak con la pena de muerte? ¿O deberían transferirlo a La Haya para que sea juzgado en el Tribunal Mundial que no cree en la pena de muerte? Entonces, ¿qué hizo el Papa de Roma, el Papa Juan Pablo II, durante ese periodo? El último Papa Escribir una carta. empezó a escribir más de una carta. Empezó a escribir cartas diciendo, la Iglesia Católica no cree en la pena de muerte. Deberían juzgar a Saddam Hussein en el Tribunal Mundial en La Haya. Cierto. La Iglesia Católica no cree en la pena de muerte. ¿Qué está haciendo aquí? Cuando hace esa declaración sobre Saddam Hussein, ¿qué está haciendo? Engañando. Ella está engañando a las Naciones Unidas. Ella está diciendo, creemos como ustedes, no creemos en la pena de muerte. Bien, pero va a haber sin duda una crisis religiosa, ¿de acuerdo? Ya está aquí. Eso permite que esto llegue a existir junto con la actividad de Estados Unidos, obligándolos a establecer una imagen de la bestia. Y aquí Satanás está personificando a Cristo. Él está aquí en la tierra en este momento impulsando la misma agenda. Estados Unidos está impulsando la agenda. Satanás está personificando a Cristo e impulsando la misma agenda. Y el reino se está desmoronando a través de la séptima trompeta, por medio de un poder de trompeta, tal como se estaba desmoronando aquí atrás con Justiniano. Y hay una crisis religiosa. Y la crisis religiosa es cómo vamos a lidiar con el Islam radical y la guerra mundial en aumento que están logrando aquí durante el tercer ay. Y la respuesta es, bueno, tenemos que poner al mundo entero bajo un gobierno mundial único para poder controlarlos mejor. Y tan pronto como el papado se ha colocado en la posición de liderazgo de este gobierno mundial único, Apocalipsis 13, 14, 15, Apocalipsis 17, 17 y Daniel 11, 42, 43, tan pronto como ella esté en posición, la hermana White dice esto, tan pronto como ella tenga terreno de ventaja, atacará. Tan pronto como ella esté en posición, entonces Acab se dará cuenta de que ella no quiere tratar con el islamismo radical. Ella quiere tratar con los adventistas del séptimo día, los adventistas fieles, y ellos se darán cuenta de que ella quiere matarlos, quiere condenarlos a muerte. Tiempo de decreto de muerte. Bien, así que a partir de esta pequeña y simple historia de Elías, cuando se pone en el contexto de una triple aplicación de la profecía, está hablando de información específica y directa sobre el fin del mundo. Pero esta triple aplicación de la profecía es reconocida, porque cuando el primer mensaje de Daniel 11, 40, 45 entra en la historia, hay un ruido y causa un zarandeo. Reúne a un grupo de creyentes, pero este zarandeo es la discusión. La hermana White dice que la introducción de falsas enseñanzas es lo que produce el zarandeo, ¿de acuerdo? Es la controversia entre la verdad y el error lo que ocurre. Bien, solo nos quedan 5 minutos. Estamos concluyendo 1989 hoy y mañana, pero queremos hacer una más sobre el testimonio de que por 2 o 3 cosas se establece. Y todo lo que estamos viendo aquí es la triple aplicación de la profecía. Si te mantienes en las plataformas del adventismo, la quinta trompeta, la sexta trompeta es el primer y segundo ay. Hay 3 ayes.
Apocalipsis 8:13 dice que la quinta, sexta y séptima trompeta son el primer, segundo y tercer ay. Y el primer ay fue el Islam de Arabia. El segundo ay fue el Islam de Turquía. Se trasladó a una cultura profundamente diferente y fascinante. El modo de guerra es lo que se está discutiendo en Apocalipsis 9. Cuando se habla del Islam en Apocalipsis 9, el Islam del primer y segundo ay no se está refiriendo a los diferentes alimentos que consumen en su cultura, ni al color de ropa que prefieren en su cultura. Está describiendo la guerra del Islam contra Roma en esa historia. Y la guerra que se enfatiza en el primer y segundo ay es una guerra de la que se deriva el nombre asesino. Ya hemos hablado de esto antes. El nombre asesino proviene directamente de las actividades de la guerra del Islam. Cuando rastreas el origen de la palabra asesino, ellos son asesinos. No son como los británicos y los franceses solían hacer, que se alineaban con abrigos rojos y se alineaban con abrigos azules y comenzaban a marchar unos contra otros, matando gente. Atacan de manera repentina e inesperada. Son asesinos. De repente, inesperadamente, sin previo aviso, sin que nadie lo esperara, sin advertencia alguna, en sus caballos árabes, montando con rapidez y sigilo. Pero aquí, en esta historia, en la segunda trompeta, lo que se añade, lo que se agrega en Apocalipsis 9, es que cuando el Islam derribó los muros de Constantinopla en la historia de la segunda trompeta para poner fin a Roma Oriental por primera vez en la historia, usaron explosivos. La primera vez que se usaron explosivos en la guerra fue en 1453, cuando el Islam construyó cañones para derribar las hasta entonces invencibles murallas de Constantinopla. Así que el modo de guerra, la forma de hacer la guerra del Islam, es atacar de manera repentina y sorpresiva, pero en esta historia se añaden los explosivos. Y con una triple aplicación de la profecía, está bien que las marcas de tiempo tengan una pequeña diferencia. Sí. Seguro. Esta de aquí es la más fácil de ver. ¿Elías murió? No. ¿Acab y Jezabel querían que Elías muriera? Sí, Sí. pero no murió. ¿Juan murió? Sí. ¿Herodes y Herodías querían que él muriera? Bueno, Herodías sí. Pero Elías y Juan son la misma persona. Así que está bien que estas marcas de tiempo tengan un poco de información adicional cuando se consideran juntas. Así que el Islam del segundo ay golpea de manera repentina e inesperada, pero también con explosivos, y en ambos casos estaban en guerra con los ejércitos de Roma. Así que en una triple aplicación de la profecía, si el primer ay tiene estas características y el segundo ay tiene estas características, ¿cuáles serán las características del tercer ay? Bueno, va a ser el Islam, pero este era el Islam en Arabia, es decir, este era el Islam en la región de Turquía. Así que esto realmente va a ser el Islam a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué es lo que realmente va a hacer el Islam cuando el tercer ay finalmente regrese a la historia? Va a golpear de manera completamente tan repentina e inesperada. ¿Con qué exactamente? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Explosivos? Con explosivos. ¿Y a quién va a golpear? Ejércitos de Roma. Los ejércitos de... ¿Quiénes son los ejércitos de Roma? Estados Unidos. Dame un texto para eso. Daniel. Daniel, ¿qué? 11. Daniel 11:40, los ejércitos de Roma, los carros y los jinetes están identificando que Estados Unidos es el ejército de Roma. Así que cuando el tercer ay entre en la historia, una vez más será el Islam mundial, el que atacará a los ejércitos de Roma de manera repentina e inesperada con explosivos.
Y los ejércitos de Roma son los Estados Unidos. Eso es el 11 de septiembre. Eso es el 11 de septiembre, hermanos y hermanas. Y en Apocalipsis 13, Estados Unidos va a obligar al mundo a recibir la marca de la bestia. Y si no tienes la marca de la bestia, no puedes comprar ni vender. Y si no tienes la marca de la bestia, te condenan a muerte. Así que los dos poderes de Estados Unidos al final del mundo son el poder económico y el poder militar. Entonces, ¿cuál es el símbolo del poder económico de Estados Unidos? Barcos, torres gemelas. Las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el símbolo del poderío militar de Estados Unidos? El Pentágono. El Pentágono. El 11 de septiembre, tanto el símbolo económico como el símbolo militar, los carros, barcos y jinetes juntos fueron atacados. Y atacaron a Estados Unidos, que es la bestia que surge ¿de dónde? La Tierra. La Tierra. ¿Y a dónde fue ese cuarto avión? Debajo. ¿Fue hacia la Tierra? El 11 de septiembre es una triple aplicación de la profecía hecha realidad, identificando que el tercer ay ha llegado en la historia y que el tercer ay, el 11 de septiembre, es el poder de la trompeta que comienza a desmoronar el reino en paralelo con Justiniano, que Justiniano como la autoridad civil está señalando hacia adelante, cuando la autoridad civil aquí abajo va a estar de acuerdo en entregar su reino al papado, porque un poder de trompeta está llevando al mundo de rodillas. Y puede que no entendamos del todo cómo esto se conecta con Daniel 11, 40, 45. Pero si no ves Daniel 11, 40, 45, no puedes ver nada de esto, porque aquellos que rechazan el primer mensaje no pueden ser beneficiados por el segundo. ¿Oramos? Padre Celestial, han pasado muchos años desde el 11 de septiembre y no queremos volvernos complacientes ante el hecho de que cuando ocurrió ese evento, los árboles comenzaron a brotar y esta es la señal que debemos reconocer si queremos estar entre aquellos que reciben el sello de Dios. Ayúdanos a recordar que esta es la generación final y que esta generación será levantada como una enseña en un futuro cercano, pero solo si cumplimos correctamente el proceso de prueba del Evangelio eterno, el proceso de prueba que ahora está siendo traído sobre el adventismo. Ayúdanos a entender que estas verdades que estamos estudiando son gemas y joyas que están siendo reveladas por el hombre del cepillo de tierra, el león de la tribu de Judá, con el fin de preparar una enseña para glorificar su nombre en la crisis venidera. Ponemos delante de ti este día de servicio que cada uno de nosotros va a realizar y te pedimos que nos mantengas a salvo y que nos ayudes a hacer lo que hacemos para tu gloria y honor. Pedimos una bendición continua sobre el trabajo de transmisión en vivo y los DVDs en el nombre de Jesús. Amén.